Fenomenal, así tendremos luego la grabación disponible. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a estos 3 días de evento donde vamos a trabajar 3 pilares fundamentales para cualquier emprendedor, para cualquier empresa que vais a necesitar. En primer lugar, ¿qué vamos a ver durante el día de hoy? Oye, lo que vamos a ver hoy es esa parte de cómo financiarnos, cómo financiar la empresa, cómo decidir esas formas en las que podemos intentar buscar la financiación, qué opciones tenemos, qué mecanismos tenemos disponibles, cuáles son los más asequibles, los más factibles, los más alcanzables. Veremos ejemplos de diferentes países. Por lo que veo de gente que estáis aquí, pues hay países que están incluidos en los ejemplos, algún otro no está, pero ya lo incorporaremos en los próximos días. Con lo cual, pues iréis viendo no solo ejemplos de otros países, sino también del vuestro, para que veáis un poco cómo está ese enfoque y qué podéis hacer. Mañana vamos a trabajar esa parte de ventas, técnicas de ventas, que es una parte fundamental en cualquier empresa. Si no somos capaces de vender, no somos capaces de mantener una empresa abierta. Con lo cual vamos a trabajar sobre esa parte de embudos, técnicas, objeciones, lo que son ventas. Y el miércoles tenemos algo súper interesante que os va a aportar muchísimo valor. Dejamos la bomba para este miércoles, donde vamos a tener cómo integrar herramientas de inteligencia artificial dentro de Excel, cómo manejar la Excel para controlar las finanzas de la empresa y para controlar ese tráfico de datos que necesitamos tener absolutamente controlados y regulados para hacer rentable nuestro negocio. ¿De acuerdo? Entonces veremos cómo trabajar esa Excel, veremos algunas cosas súper importantes y cómo incorporar la inteligencia artificial para aprovecharnos de todas esas ventajas, todas esas bonanzas y todo lo que nos ofrece, que va a ser una auténtica brutalidad. Con lo cual, sin más preámbulos, sin esperar más, vamos a comenzar porque tenemos un contenido súper denso. La próxima, poquito menos de hora y media, los próximos 85 minutos, vamos a tope que hay muchísimo contenido. Bien, y lo primero que vamos a ver son fuentes de financiación. Vamos a ver. Esto es fundamental cuando arrancamos una empresa, cuando tenemos una empresa, cuando somos emprendedores. ¿Cómo vamos a financiar nuestro negocio? Y de cómo vamos a financiar el negocio va a depender muchas cosas del futuro. De la decisión que tomemos hoy van a depender palancas del día de mañana, con lo cual es fundamental estas fuentes de financiación y lo que vamos a hacer con ellas. Bueno, ¿qué opciones tenemos diferentes de financiación cuando arrancamos nuestros negocios, nuestros emprendimientos? Bueno, pues por un lado tenemos la financiación propia, es decir, nosotros como emprendedores, como empresarios, decidimos que ponemos una serie de fondos, una serie de ahorros para levantar el negocio, para emprender. ¿De acuerdo? Con lo cual, financiación propia es ese dinero que nosotros, que tenemos ahorrado, ponemos con nuestros recursos personales para emprender o para impulsar nuestro negocio. ¿Qué implicaciones tiene financieras esto? Pues fundamentalmente dos. Una, evitamos la deuda. Es decir, con nuestro capital afrontamos el arranque del negocio, evitamos la deuda que eso supone a nivel financiero y, por supuesto, evitamos los intereses que esto nos va a generar. Y luego, aunque es verdad que se asume un riesgo personal elevado, porque comprometemos los ahorros personales, es cierto que de cara a futuro no tenemos deuda. Con lo cual tenemos que sopesar, oye, ¿hasta dónde pongo de mis ahorros? ¿Dónde está ese punto de equilibrio en el cual no me puedo quedar a cero, en el que no me puedo quedar sin capital propio por si acaso el emprendimiento no me funciona, pero sé que lo que puedo perder es lo que he puesto? Y ya no voy a poner más dinero. ¿De acuerdo? O si no pongo más dinero, ya no puedo perder más. Y no me quedo endeudado o no me quedo endeudada. Con lo cual, esta parte de financiación propia es fundamental. ¿Qué implicaciones tenemos fiscales? Bueno, pues esto en principio no genera ninguna deducción fiscal específica. Estamos poniendo dinero en nuestro ahorro, pondremos un capital inicial o pondremos una aportación inicial de dinero y con esto lanzamos el negocio. Con lo cual, en principio, esto no tiene por qué tener ningún tipo de implicación fiscal. ¿Implicación jurídica? Pues tampoco. Tenemos un control total del negocio, no tenemos ningún condicionante externo porque es financiación propia, con lo cual a partir de ahí es nuestro dinero y nadie nos va a controlar nada. Y esto es, bueno, muy común en las fases iniciales de una startup, de un negocio que empieza de un emprendimiento. Es decir, lo hacemos con nuestro propio capital para arrancar sin ningún tipo de deuda más allá de lo que tenemos. Bueno, ¿qué ocurre si, "Ay, Luis, pero es que yo tengo un poco de capital, pero no me llega, pero no puedo acudir a los bancos? ¿Qué otras fórmulas tengo? Bueno, vamos a seguir con el siguiente modelo de financiación. El siguiente será la financiación con familiares o con amigos. Al final, ¿qué conseguimos con esto? Pues unos fondos obtenidos con familiares o amigos cercanos. Bueno, generalmente no requiere intereses o lo que se negocia son términos muy favorables.
y a esto depende del acuerdo que llegamos de financiación, esto hay que evaluar si vamos a trabajar con un interés que sea bajito o qué vamos a hacer para poder obtener esta financiación sin que nos penalice como si fuera una financiación externa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hay que tener en cuenta el riesgo que esto tiene, que es un riesgo de una tensión personal. ¿Qué ocurre si el negocio no va bien y no puedo devolver este dinero a este familiar, a este amigo que me lo ha prestado? Pues seguramente vamos a tener una tensión con esa persona que es familiar, que es amigo, que nos podríamos haber evitado. Con lo cual, hay que evaluar siempre si es el camino más adecuado o no lo es. O sea, contar con la financiación de un familiar o de un amigo puede ser una decisión que desde un punto de vista financiero nos comprometa algo menos, pero desde un punto de vista personal tenga unos peajes más elevados. Bueno, implicaciones fiscales en algunos países se puede considerar como una donación y entonces hay que tributar por ella. También se puede hacer un préstamo a interés cero, un interés muy bajito, del 0, el mínimo posible, legal que admite la ley en el país, con lo cual realmente financieramente o fiscalmente tendrá poco impacto. Pero insisto, cuidado con aquellos países donde consideran esto una donación, entonces hay que tributar en lo que se llama el impuesto de donaciones, que el porcentaje depende de cada país. Implicaciones jurídicas, bueno, pues es importante o es recomendable formalizar esta financiación mediante un contrato escrito, mediante un acuerdo escrito, para evitar conflictos futuros. Porque si no, a futuro nos vamos a encontrar con que la persona que nos ha dejado el dinero pues nos lo reclame de forma inadecuada. Si nosotros lo hemos dejado, el que nos lo tiene que devolver nos lo devuelva de forma que no es la acordada. Con lo cual, siempre en la medida de lo posible, si podemos firmar un acuerdo entre partes o un documento, mejor, porque va a quedar todo claro, va a quedar todo escrito y ante cualquier problema va a mandar esta documentación que hemos podido escribir. Y es cierto que esto, bueno, pues se utiliza en pequeños emprendimientos, sobre todo pues, cuando es un familiar directo, que sí que es cierto que ahí pues, existe más esta figura de ayudar con la financiación, pues insisto, pues para familiares que son muy directos, ¿vale? Venga, continuamos con otros modelos de financiación. Vamos a ver, tenemos los préstamos bancarios. Bueno, ¿qué pasa con el préstamo bancario? ¿O qué características tiene el préstamo bancario? Bien, pues el préstamo bancario, lo más característico que tiene es que son créditos que nos conceden las entidades financieras, lógicamente generan una deuda que implica un calendario de pagos y unos intereses, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, bueno, realmente cuando empezamos en todos los casos, va a requerir de unas garantías o de unos avales personales. Es decir, para que una entidad financiera, para que un banco nos deje dinero, tiene que tener la garantía o la seguridad de que si no podemos asumir esa devolución, alguien o algo lo va a asumir por nosotros. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, nos van a pedir esta garantía o este aval personal que vamos a tener que entregar para poder garantizar al banco que tiene esa devolución. Implicaciones fiscales, bueno, pues los intereses son deducibles como impuestos en algunos países, y esto hay que verlo para ver en cada país cómo funciona. Jurídicamente tiene un contrato de préstamo y si no devolvemos el dinero, pues seguramente habrá una carga jurídica porque estamos avalando desde un punto de vista personal, ¿no? Bueno, esto es un método típico de financiación para activos fijos y capital de trabajo. Es una forma muy común de empezar un emprendimiento. También os digo que, en la medida de lo posible, si tenéis la capacidad, porque no lo pedís de forma inicial y lo pedís conforme el negocio está funcionando, de no poner avales personales, os estáis ahorrando un dolor de cabeza futuro inmenso. Es decir, todo lo que sea intentar financiar bancariamente sin un aval personal, tenéis que intentarlo hacer. ¿Qué pasa? Que esto solo funciona cuando el negocio está ya rodando, el negocio está dando beneficios y el propio negocio puede avalar la deuda. ¿Vale? De partida, de inicio, no os va a financiar ninguna entidad financiera sin un aval personal o sin una garantía. ¿Vale? Pero si no lo pedís al principio y lo pedís cuando el negocio funciona, hay que tratar por todos los medios de no poner un aval personal. Porque en caso de que haya una contingencia, el banco, si no hay aval personal, va a reclamar al negocio. Si hay aval personal, os va a reclamar a vosotros. De esto veremos luego una parte al final, porque no es lo mismo ser autónomo, y veremos figuras en diferentes países, que ser una empresa. Si sois autónomos, la garantía personal la asume el autónomo, si es una empresa, la asume el capital social, el capital inicial que se ha puesto en la empresa, que esto lo veremos más adelante, porque es algo que es muy importante tener en cuenta. ¿Vale? Venga, más formas de financiar. Vamos a ver un montón de formas de financiar y un montón de opciones. Oye, inversores privados y business angels. Bueno, son personas que invierten capital
a cambio de una participación de vuestra empresa. Es decir, yo tengo un proyecto, tengo una idea, tengo un negocio para montar, pero no tengo la liquidez suficiente para montarlo. Y entonces acudo a un inversor privado o un business angel que lo que va a hacer es decir, vale, vamos a ver, voy a estudiar tu modelo de negocio, voy a estudiar tu business plan, vamos a ver los retornos de inversión y vamos a ver cuánto dinero necesitarías para crecer, tener un mayor retorno y cuánto podría ganar yo poniendo este dinero. Si el inversor privado o el business angel lo que ve es que poniendo X dinero va a poder multiplicar lo que ha puesto, va a tener un beneficio, un retorno de dinero, tenéis una opción de inversión. Si el inversor privado o el business angel no ve esa capacidad de retorno, no va a invertir, pero ellos van a ir solo al margen de beneficio para ser capaces de coger para recuperar su inversión y ganar dinero. Es cierto que habitualmente este tipo de inversores o este tipo de figuras como es el business angel, lo que ocurre es que nos van a aportar no solo la financiación, sino seguramente una experiencia muy importante y una red de contactos que sin duda nos va a ayudar a apalancar el negocio. ¿Vale? Evidentemente, a cambio, nos van a pedir un porcentaje de las acciones. Es decir, tenemos que estar dispuestos a renunciar a un porcentaje de nuestras acciones. Ya no seremos propietarios exclusivos, sino que un porcentaje se lo va a quedar este inversor, este business angel. Y según el dinero que ponga, pues nos va a pedir un porcentaje importante. Entonces, hay que saber evaluar si estamos dispuestos a pagar este peaje o no lo estamos. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, son personas que invierten capital a cambio de participaciones, no genera deuda ni pago de intereses, pero cede una parte del equity del negocio y del beneficio, por supuesto, de los revenues, aportan mentoría, experiencia y networking. Bueno, las ventas a nivel fiscal, la venta de participaciones tiene implicaciones para ambas partes. A nivel jurídico, recuerden, o sea, obliga a tener pactos de socios. Ya no es yo solo conmigo mismo, conmigo misma, me lo gestiono, sino que estoy obligado a tener pactos de socios porque tengo gente conmigo que es socia de la empresa, con lo cual, o que tiene participaciones, con lo cual tengo que pactar, tengo que tener acuerdos societarios, tengo que tener un consejo de administración, tengo que tener establecido cómo se reparte dividendos, tengo que tener un montón de cosas que si soy yo solo, no. ¿Vale? Y, como os digo, esto es muy común en todas las startups, en todos los negocios, en todos los emprendimientos con alto potencial de crecimiento. ¿Vale? Porque, insisto, que el inversor privado o el business angel lo que va a buscar es recuperar el dinero y hacer beneficio. Con lo cual, va a ir a por rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Nada más. Venga, más figuras. Las figuras de capital riesgo, los venture capital. Son fondos de inversión que proporcionan capital en etapas tempranas a cambio igualmente del equity. Con lo cual, tienen un alto porcentaje un alto potencial de crecimiento, pero conlleva la dilución de la propiedad. Es decir, vamos a perder una parte, obviamente, de estas participaciones, ¿no? Las implicaciones fiscales va a depende de los países y de la empresa y los acuerdos. Requiere un acuerdo detallado que involucra derechos y obligaciones de los nuevos accionistas porque van a tener que estar poniendo dinero en momentos determinados, en etapas definidas, etcétera, etcétera. Y esto es muy típico en sectores tecnológicos y de innovación, ¿vale? Evidentemente, todas estas figuras que os estoy contando, de momento es para que os hagáis una idea de qué es las opciones que tenéis sobre la mesa para poder buscar estas financiaciones. Bajar esto a detalle es una segunda fase. Nosotros luego en lo que se llama el camino del emprendedor, que ya os contaré lo que es más adelante, hacemos y os explicamos cómo trabajarlo, cómo poderlo bajar a detalle, cómo buscarlos, cómo gestionarlos, desde un punto de vista legal y jurídico, qué tenéis que hacer, qué podéis hacer, pero de momento es que os quedéis con la idea de opciones que se os abren sobre la mesa, que podéis gestionar y que tenéis que conocer para decidir cuál en vuestro emprendimiento, en vuestro negocio, puede ser la más adecuada, porque no todas figuras son válidas para todos los modelos, ¿vale? Venga, seguimos, vamos a ver más figuras. Oye, crowdfunding, una figura que cada vez se extiende más. Crowdfunding es una recaudación de pequeñas cantidades de un gran número de personas, generalmente a través de plataformas en línea. Luego vamos a ver más adelante diferentes plataformas en línea en diferentes países para buscar crowdfunding. Entonces, esto no genera deuda porque es unas donaciones que hace la gente, en principio, basadas en recompensas, en fin, van donando dinero para que tú vayas lanzando el proyecto. Bueno, a veces, en casos de equity crowdfunding, hay una figura que se llama equity crowdfunding, que sí que implica ceder alguna participación del accionariado, otras no, depende de cómo hacemos el crowdfunding, va a depender de cómo establecemos. Sí que es cierto que los casos de equity crowdfunding son cada vez más típicos, entonces se lanza esta idea de proyecto, la gente decide que quiere invertir en tu proyecto en pequeñas cantidades y realmente cogen muy poquitas participaciones, ¿no? Pero ahí está.
La implicación fiscal pues depende del país y de la modalidad. No es lo mismo si es donación, que es equity crowdfunding, son dos figuras distintas, requiere el cumplimiento de normas específicas de crowdfunding y está muy vinculado a emprendimientos innovadores, creativos o cuidado. Está también muy vinculado a emprendimientos que van vinculados a temas de salud, a temas de integración social, a temas de igualdad. Ese tipo de cosas. También hay un montón de proyectos donde la gente pues dona a través de crowdfunding para que este tipo de proyectos puedan salir adelante y puedan ir creciendo. Con lo cual es una figura también muy interesante según la tipología de proyecto que tengáis. Según vuestro proyecto, Equity Crowdfunding es algo absolutamente válido y que puede ser, bueno, pues como os digo, muy, muy, muy interesante porque la gente digamos, muy, ¿cómo os lo diría? La gente es como muy dada a invertir en este tipo de proyectos que están vinculados a la salud, a la igualdad, a todo este tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual, insisto, si estáis en estos entornos, crowdfunding es una forma muy interesante de poder captar fondos y de consolidar esta apertura inicial de vuestro negocio, esta captación inicial de fondos. Venga, seguimos. Subvenciones y ayudas públicas. Bueno, pues va a depender un poco, pero en muchas ocasiones son fondos no reembolsables o tasas preferenciales otorgadas por gobiernos e instituciones. Hay que distinguir entre subvención y ayuda pública porque hay subvenciones que lo que hacen es tú lanzas un proyecto, por ejemplo, de innovación, temas agrícolas, temas, no sé, hay un montón de proyectos. Tú lanzas un proyecto y entonces lo que te dicen es, vale, del dinero que tú vas a invertir en el lanzamiento del proyecto, porque existe esta subvención, nosotros te vamos a pagar un 40%. Y es a fondo perdido. Tienes aquí el 40%, no tienes que devolver nada y paga una parte de tu proyecto. Hay que justificar en qué lo has gastado, cómo lo has gastado, etcétera, etcétera. Y luego hay otras ayudas, otras subvenciones que lo que dicen es, vale, yo te presto el dinero y lo que tienes es una devolución preferente. Es decir, puede ir a un interés cero, con 2 o 3 años de carencia, o sea, durante 2 o 3 años no pagas nada, unas cuotas muy cómodas de devolución o lo que quiera que sea. ¿Vale? Con lo cual, unas, como os digo, van a ser fondo perdido, una parte del proyecto lo asume una subvención, una ayuda pública y no hay que devolverlo, y otros hay que devolver, pero siempre van a ser con una devolución con condiciones muy positivas, muy favorables para quien pide esta subvención o esta ayuda. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues en el caso de subvenciones no requieren desembolso, otras sí, en fin, contablemente hay que contabilizarlo y esto pues va a depender del país, del sector de la economía, no solo del país, sino de la zona. Por ejemplo, en España hay subvenciones que dependen de la Comunidad Económica Europea, no de España, y que se piden a la Comunidad Económica Europea, no a España. Entonces, no todo va a estar vinculado solo al país. Y luego hay sectores, no es lo mismo un sector de innovación, un sector de integración, un sector ecológico, un sector de Agenda 2030. Pues hay sectores que están más subvencionados y otros no lo están. ¿De acuerdo? Con lo cual, los medioambientales, en fin, bueno, como digo, hay una serie de proyectos o de sectores que acceden de una forma más sencilla a estas subvenciones, a estas ayudas, y otros, pues que lo tienen más complicados, o no lo hay, o son pues muy, muy pequeñas en lo que es la cuantía económica que nos van a ofrecer. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Bueno, hasta aquí un poco las formas de financiación o digamos, las grandes formas de financiación. Vale, hasta aquí. Antes de empezar el análisis por países, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis entrar, matizar, revisar, recordar? ¿O hasta aquí vamos bien? Venga, si no planteáis nada, entiendo que estamos yendo bien. Cualquier cosa, por supuesto, no tenéis más que ponerlo dentro del chat e iremos revisando los mensajes para ir viendo si hay algo en lo que tenemos que entrar, matizar, en fin, o profundizar, o lo que quiera que sea. Vale, vamos a hacer un análisis un poco por algunos países. Como os digo, algunos de los países que habéis nombrado están en el análisis, en los ejemplos, otros no, pero bueno, los que no estén, si no, ya los pondremos, os los haremos llegar más adelante, porque al final hay una colección de países que tenemos importante y bueno, vamos poniendo pues, diferentes tipos de países según los momentos en los que hacemos estas presentaciones. Bien, pues fuentes de financiación, por ejemplo, en España. Vale. Vamos a ver cuáles son las más populares por países. En España, por ejemplo, según el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, el 55% de los emprendedores utilizan fondos propios. ¿Vale? Con lo cual, solo el 45% acuden a ayuda externa o a no financiar de una forma propia. ¿Cuáles son aquellos que trabajan fuera o que no utilizan el fondo propio? Bueno, pues hay préstamos bancarios,
Ha habido un momento que era muy popular por los tipos de interés que eran muy bajos, luego han ido subiendo, parece que ahora están recordando otra vez a través de Europa, pero bueno, en fin. Los business angels y el capital riesgo en ciudades como Madrid o Barcelona tienen redes muy activas y es si estáis aquí gente de España, es una inversión fiscalmente muy atractiva gracias al programa ENISA, ¿vale? Que nos va a ayudar mucho. Y luego subvenciones hay varias, tanto a nivel nacional como autonómico, como europeas, que vienen pues, de los ICOs, que son los créditos al consumo, como de los programas ENISA, que también nos van a ayudar a buscar, digamos, esa financiación. Bien, si estáis en Colombia, bueno, pues Impulsa Colombia reporta un aumento del 20% anual en el uso de capital semilla y conversión. Entonces, los préstamos bancarios tienen alta dependencia de garantías personales, ¿de acuerdo? Bancoldex ofrece programas con términos favorables. Está creciendo mucho el crowdfunding a través de plataformas locales porque hay una regulación, además, que actualmente es favorable en Colombia y Impulso ofrece varios programas de apoyo para subvenciones, ¿no? Son formas en las que podéis intentar acceder a estas financiaciones. ¿Que estáis en Perú? Bueno, pues digamos que el 70% de las microempresas se financian con fondos propios debido a las dificultades que hay de acceso al crédito. ¿Vale? Hay países o hay zonas donde va a ser más sencillo acceder al crédito, hay sitios donde va a ser más complejo. Hay momentos temporales o años donde debido al tipo de interés o debido a la situación del país o del entorno del contexto, pues va a ser más sencillo acceder a este tipo de financiaciones y otros que inequívocamente va a costar más. Entonces, como digo, en Perú el 70% financia el fondo propio porque hay dificultades de acceso al crédito. Hablamos para microempresas y para emprendedores. ¿Qué pasa? Que el préstamo bancario tiene una tasa de interés relativamente alta y unos requisitos que son estrictos de garantías. Como os decía antes, cuidado con estas garantías personales, cuidado con estos avales, cuidado porque os podéis meter en un problema desde un punto de vista personal. Venture Capital y Business Angel están en crecimiento, sobre todo en Lima, con el apoyo de programas como Startup Perú. ¿Vale? El programa Startup Perú está apoyando mucho a través de estas dos figuras a este lanzamiento de empresas, pero como veíamos antes, está muy vinculado a empresas que tienen una capacidad de crecimiento importante, que son empresas del ámbito tecnológico, es decir, que la persona que va a invertir ve que puede haber una escalabilidad, un crecimiento relativamente rápido del negocio y que el dinero que pone no solo lo va a retornar, sino que va a ganar más. ¿Vale? Al final, un inversor lo que busca es rentabilidad pura y dura. Vuestro negocio no le preocupa, lo que busca es simplemente la rentabilidad. Y luego, bueno, Innovate Perú proporciona subvenciones para proyectos, pues como bien dice el nombre, innovadores. ¿De acuerdo? Con lo cual, si estáis en Perú y tenéis un proyecto que es innovador, Innovate Perú puede ser una buena opción para tener una subvención que os va a ayudar en ese lanzamiento, en ese momento de crecimiento inicial, que siempre va a ser importante. Bueno, ¿que estáis en México? Bueno, pues el Banco de Desarrollo de América del Norte reporta un uso creciente de microfinanzas y créditos bancarios tradicionales. Desde el punto de vista de préstamos bancarios, bueno, pues las tasas de interés variables, es decir, las tasas de interés son variables, en la FIN proporciona programas de garantía para facilitar el acceso. El Venture Capital y el Business Angel, lo mismo, tanto en México como en Monterrey, a través de estas redes de Business Angel están en crecimiento. Principalmente, insisto, en Ciudad de México y en Monterrey. ¿Quiere decir que en otras ubicaciones no lo hay? No, quiere decir que aquí, especialmente, hay unas redes de Angel Ventures que están funcionando bien, que están implantando y que son una muy buena alternativa. A nivel de soluciones hay programas de apoyo como Fondo PYME o, por ejemplo, INADEM, que es otros programas de apoyo que subvencionan a pues, inicios de comienzo, pues tanto de emprendedores como de microempresas. Ten en cuenta que luego hay programas que son, por ejemplo, para empresas de menos de 50 trabajadores, para empresas de menos de 20. Todas van a pedir una serie de requisitos de a lo mejor llevar un tiempo abierto, tener X personas contratadas, justificar el momento determinado de un proyecto, o, dicho de otra forma, los niveles de subvención o de dinero que os van a poder facilitar cuando hablamos de subvenciones o de ayudas públicas van a depender también de la gente que estáis trabajando, de los gastos que tenéis, del proyecto al que queréis acceder. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente suelen ir en una escala que va creciente conforme más asentado está el proyecto o más gente tiene trabajando. A veces que hay apoyo a la contratación, entonces hay subvenciones o hay ayudas que están vinculadas a que se contrate gente para el proyecto. En fin, bueno, como os digo, aquí hay muchas variables y esto se trata de que ahora vayáis abriendo la mente y vayáis viendo qué diferentes opciones tenéis para financiar vuestros negocios. ¿Vale? Que como veis, pues bueno, son unas cuantas y depende del país, pues están unas más potenciadas que otras. Oye, ¿qué pasa si estamos en Ecuador? Bueno, pues el Banco Central de Ecuador dice que el 60% de las pymes se financian con recursos propios y familiares.
¿De acuerdo? Hay un 40% más o menos que no. Hay préstamos bancarios. Los business angels y los crowdfunding es algo que está ahí poco a poco naciendo, pero que no está implantado de una forma que os pueda servir. Hay alguna iniciativa local, pero es todavía muy, 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 muy pequeñita. Y hay alguna subvención, algún programa de apoyo específico, pues del Banco de Desarrollo de Ecuador, pero, bueno, digamos que Ecuador, desde este punto de vista, ahora mismo, pues no ayuda de una forma muy interesante pues a estos emprendedores o estas microempresas en lo que sería la financiación, con lo cual, bueno, ya veis que el 60%, pues financiación propia o familiar o pues tocará tirar de préstamos bancarios. Bueno, aquí lo que os he puesto es un poco una tabla que lo que intenta es, bueno, pues ver un poco por tipología de financiamiento, propio, familiares ajenos, bancario, privado, capital riesgo, crowdfunding y subvenciones, pues qué implicaciones tienen fiscales, perdón, financieras, fiscales, jurídicas y cuáles son, digamos, más populares según el país del que estamos hablando. Bien, vamos a ver algunos datos agregados de cosas que hemos ido comentando hasta ahora, que quiero meter con ejemplos un poco más concretos, más nominativos, de esos business angel, bueno, de este tipo de cosas, de esos crowdfunding, donde hay plataformas, para que os hagáis un poco idea de dónde podéis ir a buscar estas financiaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, os decía que tabla comparativa de subvenciones por país. En España, ¿qué tenemos? En ISA y cámaras de comercio, a nivel de subvenciones y ayudas. Entidades que apoyan ICEX y las redes de Business Indies, por ejemplo. En Colombia, Impulsa, ProColombia, Fondo Nacional de Garantías, que nos apoya la Cámara de Comercio, o por ejemplo, Bancoldex. En Ecuador, ProEcuador, Corpay, como subvención y ayuda y como entidades de apoyo, pues nos podemos encontrar el Banco del Pacífico, el Banco de Desarrollo. Estos son ejemplos, ¿eh? En Perú, Innovate Perú, Cofide, Prompymes, como entidades de apoyo, Cámara de Comercio de Lima, Produce. En México, pues el Fondo PYME, INADEM, NAFIM. Entidades de apoyo, pues cámaras de comercio locales, gobierno. Bien, como veis, son una recopilación de una serie de ejemplos que nos podrían poner ejemplos, ¿vale? Me preguntáis de Bolivia, creo que hay algún ejemplo de Bolivia más adelante, os digo, no sabía de qué países iba viniendo la gente, la presentación ya estaba hecha, con lo cual lo que no tengamos ahora os lo puedo preparar o podemos ver algún ejemplo mañana sin ningún problema. Sacamos un huequito, mañana o el miércoles, y pondremos algún ejemplo de algunos países que me estáis diciendo que a lo mejor no tenemos, como digo, no puedo, claro, no sé de dónde viene la gente hasta que no entramos, con lo cual, pues hay veces que me sirve preparar todos los países, ¿no? Pero en fin, no te preocupes que Bolivia tendremos algo preparado para mañana, aunque creo que en alguna presentación habla algo de Bolivia, ¿eh? Así que tendremos ahí un poquito de información, o bien mañana o pasado, sobre Bolivia, no te preocupes, ¿vale, Lisbeth? Que ahí la tendremos. Tranquila, que ya que lo pides, te lo vamos a dar. Venga, continuamos. Más cositas. Plataformas de crowdfunding, ¿vale? Vamos a ver a qué diferentes plataformas de crowdfunding podemos encontrarnos para buscar ese crowdfunding. Bueno, pues por ejemplo, Kickstarter. ¿De acuerdo? Es una plataforma enfocada a proyectos creativos y emprendedores. Busca financiación en un plazo de tiempo. Los financiadores reciben una recompensa vinculada al proyecto y digamos que esta plataforma lo que hace es, yo tengo, a veces es una plataforma a nivel global, súper conocida, Kickstarter. Yo lo que hago es presentar mi proyecto a la plataforma. La plataforma va a revisar, un grupo de profesionales van a revisar que el proyecto tiene sentido desde el punto de vista de la plataforma. El proyecto lo revisa, lo aprueba y lo lanza. Y entonces la gente que está en Kickstarter, lo que sabe es que alguien ha validado el proyecto, alguien de Kickstarter valida el proyecto. Con lo cual da mucha seguridad a la gente a la hora de hacer esa inversión en crowdfunding, seguramente muy vinculada al equity crowdfunding, pero da mucha seguridad porque se presupone que alguien de Kickstarter, digamos que ha, insisto, revisado y aprobado antes de lanzar el proyecto. Con lo cual, ya se sobreentiende que tiene una cara y unos ojos el proyecto, ¿vale? Con lo cual, plataforma súper interesante, Kickstarter, para hacer proyectos de crowdfunding a nivel global y además súper conocida, es decir, de garantía para la gente que se dedica a hacer inversiones en crowdfunding. Más plataformas, por ejemplo, Indiegogo es una plataforma que ofrece más flexibilidad que Kickstarter, ¿de acuerdo? Permite tanto financiación fija, todo o nada, como flexible, una parte, ¿no? Da más opciones. Es un modelo igualmente de recompensa y es menos restrictiva en cuanto al tipo de proyectos que acepta, ¿vale? Popular para entornos creativos y tecnológicos. Como os digo, claro, ¿qué ocurre? Kickstarter es, digamos, una de las top
pero también es una de las más, de las que más va a supervisar el proyecto. Es una de las que más va a velar porque el proyecto esté perfectamente presentado, que tenga coherencia, que tenga sentido, que haya un business plan que de verdad, es decir, restringe más. Lo que sale en Kickstarter, la persona que está invirtiendo en crowdfunding, nada nos puede asegurar que el proyecto va a funcionar, ¿no? Pero sí que sabe que por lo menos hay una garantía de que se ha realizado de una forma bastante seria, ¿vale? Y Kickstarter rechaza muchísimos proyectos, con lo cual, si lanzáis a Kickstarter y os rechaza, no os preocupéis, no pasa nada, es que es una plataforma como muy estricta. Podéis ir a Indiegogo, que va a ser menos restrictiva y a lo mejor lo que en Kickstarter ha sido que no, aquí en un momento determinado puede ser que sí, pero insisto, ya veis la tipología de proyectos, que bueno, pues en este caso proyectos creativos y tecnológicos mayoritariamente. Vale, GoFundMe. Bueno, GoFundMe está orientada a recaudar fondos para necesidades personales, pero también permite proyectos de negocio. GoFundMe, pues hay gente con temas de salud que tiene una recaudación para hacer una intervención, para, yo que sé, cosas de este tipo, pero es cierto que hay proyectos, sobre todo muy vinculados a temas sociales, ¿vale? En GoFundMe, porque son donaciones puras y duras. Entonces, en este caso, la gente dona cuando hay algo social, algo de integración, algo de pues no lo sé, pues de colectivos desfavorecidos, de cosas de este tipo, bueno, pues ahí la gente sí puede invertir porque, como os digo, es una plataforma más orientada a temas personales, pero en este tipo de aspecto social, en GoFundMe sí que os podéis encontrar con que la gente invierta y es donación pura y dura. Es decir, que dona en GoFundMe no te va a pedir nada a cambio. La gente que os encontréis, tanto en Kickstarter como en Indiegogo, sí que van a buscar ese retorno de dinero, ¿no? Pero en GoFundMe, pues son por recompensas, pero en GoFundMe la gente no va a buscar eso, lo que busca es donar. Vale. Patreon es otra de las plataformas de crowdfunding. Está orientada, pues permite a los usuarios recibir pagos recurrentes de los seguidores, patrocinadores. Oye, ideas para un contenido, es un tipo una suscripción. Vale, bueno, sí, mira, el modelo de suscripción, lo pone abajo, perdonad, no me había dado cuenta. Es un modelo tipo suscripción, con lo cual vais recibiendo fondos, vais recibiendo donaciones y ya está muy enfocado a creadores de contenido digital, artistas, bloggers, eh, podcasters, cosas de este tipo. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, este tipo de perfiles, pues viene bien. Sheets es otra plataforma de crowdfunding. Esta es pura inversión, es equity crowdfunding y lo que permite es comprar acciones de una startup. Al final es una inversión de capital pura y dura y los requisitos son estrictos, controles de verificación y requisitos de periodicidad. Es un poco parecido a Kickstarter. Es una plataforma donde la gente va a poner dinero para tener un retorno. Con lo cual, van a controlar de una forma estricta y seria lo que estáis poniendo, cómo se presenta, el formato, el fondo, el retorno de inversión, los business plan, no solo el business plan del negocio, sino también el de flujo de caja, o sea, el del circulante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, otra plataforma es CrowdCube, que es similar a Seeds, a la anterior, permite a los inversores tener una participación en equity de las startups y tiene proceso de evaluación y aprobación, incluyendo la verificación de la viabilidad del negocio. Es decir, volvemos a tener algo tipo Kickstarter, donde lo que va alguien a velar es porque el negocio tenga cara y ojos y tenga una viabilidad que se pueda de alguna forma demostrar, ¿no? Que lo que estamos poniendo en la mesa sea un negocio que tenga sostenibilidad, que el que lo vea diga, oye, es un negocio que, oye, sí puede funcionar, ¿vale? Con lo cual, insisto, son plataformas, en este caso, pues muy enfocadas no a las donaciones, sino a la inversión pura y dura por equity, donde se hace una inversión de capital, donde la persona que invierte lo que está buscando, lo que va a buscar es un retorno puro y duro, ¿vale? Si tuvierais que presentar proyectos de este tipo de plataformas, pues en el camino también explicamos, tenemos un módulo dentro del camino que es la parte de financiación, donde vamos a explicar también cómo buscar estos modelos, cómo hacer las presentaciones, cómo trabajarlos. Nosotros con algunas de estas hemos hecho cositas, hemos hecho cosas con Business Angels, hemos hecho cosas con inversores, con lo cual sí que la gente que luego tenemos el camino en ese módulo de financiación, en ese módulo financiero, pues os ayudamos a presentar o cómo tenéis que hacer este tipo de propuestas, ¿no? Venga, seguimos. Fundable combina recompensas y financiación de capital, con lo cual permite ofrecer acciones a cambio de inversión. Es recompensa y equity y lo mismo, revisión y aprobación de proyectos dirigido a empresas que van, en este caso, a crecer. Esto no es tanto para empezar, sino para ir una empresa que está creciendo y necesita financiación para continuar el crecimiento. WeFunder, plataforma de equity crowdfunding que permite a cualquiera invertir en startups. Lo mismo, tiene menos barrera de entrada para emprendedores, una evaluación del proyecto un poquito más suave, ¿no? Con lo cual, para emprendedores no es tan
digamos, tan estricta como puede ser Kickstarter u otras plataformas. ¿Vale? Eso no quiere decir que entre todo, sino que lo que quiere decir es que son que el control, bueno, pues es un poquito más suave desde ese punto de vista. Venga, seguimos. Ulule, plataforma de crowdfunding enfocada a proyectos creativos y emprendedores, en este caso con una fuerte presencia en Europa. Modelo recompensa y lo mismo, cada proyecto revisado debe cumplir con las directrices de o sea, Ulule te dice cuáles son las directrices que usted debe presentar para que el proyecto entre aquí. Luego, usted las cumple, el proyecto se lanza. Y en este caso, insisto, es creatividad y emprendedores, ¿vale? En Europa es una plataforma pues muy, muy utilizada. ¿De acuerdo? Kiva está especializada en micropréstamos a emprendedores de todo el mundo, particularmente de regiones en desarrollo, pero a nivel global. Pasa como Kickstarter, son a nivel global. En este caso es un préstamo, con lo cual los fondos deben ser devueltos en un cierto periodo y tiene un proceso detallado de revisión y aprobación de los proyectos en este sentido. Venga, más. Rocket Hue permite financiar proyectos creativos, sociales y de negocios, igualmente modelo recompensa, y lo mismo, requiere una estrategia clara de recaudación de fondos y una revisión del proyecto. Es decir, estas plataformas tienen que de alguna forma garantizar a la gente que hace la inversión, salvo las de donaciones, que los proyectos que alguien cuelga, de alguna forma, alguien los ha revisado. Es decir, son proyectos que tienen un cierto sentido, porque si no llegaría cualquiera, colgaría cualquier tipo de proyecto que se le ocurriese y a partir de ahí, no, sin ningún tipo de control, yo puedo poner lo que quiera. Entonces, de alguna forma, lo que van a hacer es velar, de alguna manera, porque esta información que está dentro de la plataforma, esto que estamos poniendo, oye, pues tenga una cierta sentido, una cierta coherencia, ¿no? Porque si no, como os digo, lo que va a ocurrir es que cualquiera metería cualquier proyecto y luego vamos a ver lo que pasa, anchas Castilla, que se dice en España. Entonces, lo que va a hacer es velar porque estos proyectos que están poniendo, pues tengan, insisto, pues esa coherencia, ese sentido que tienen que tener. Vale, más plataformas. Lending Club es una plataforma de préstamos peer-to-peer que conecta prestatarios con inversores. Es un modelo de préstamo puro y duro. Y aquí lo que van a hacer es evaluar el préstamo, el historial crediticio y la capacidad de reposición. Esto funciona como un banco. Oiga, yo os te lo voy a dejar dinero a una tasa que me tiene que devolver porque es un préstamo puro y duro, y lo que analizo es si tienes la capacidad, primero, que no estés en ficheros de insolvencia de pago o en impagados, y segundo, que tengas capacidad de devolverme el dinero. No solo se trata de que en tu historial crediticio no tengas deudas, sino que, oye, lo que te estoy prestando o la cantidad que estás pidiendo entre todos, tienes la capacidad, porque tu modelo de negocio lo permite, de devolverla. Pero claro, si tu modelo de negocio no permite devolver la cuantía que estás pidiendo que te presten, pues Lending Club te va a decir que no, porque te vas a meter en un problema, ¿vale? Pero es una plataforma pura y dura de préstamos para buscar gente que preste dinero a proyectos, ¿vale? Venga, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Antes de entrar en estas estrategias de Business Angels. ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo preguntas, dudas que tengáis, comentarios? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué os gustaría tener? ¿Os está siendo la información? ¿Os está aportando ese punto de vista distinto, esa información para saber qué tenéis que hacer, dónde podéis buscarlo, etcétera? Venga, decidme algo por el grupo para saber un poco si estamos en la línea correcta de lo que os aporta, que es que al final esto está hecho para vosotros, para vosotras, para que os aporte esa información que os permita, pues bueno, pues ser capaces de saber cómo financiar ese negocio, ese emprendimiento. No sé si tenemos aquí emprendedores y empresas, no sé qué tipo de perfiles son los que tenemos, si sois gente que estáis empezando negocios, que estáis pensando en empezar negocios, que ya tenéis una empresa o un emprendimiento y queréis crecer. ¿Vale? Si nos vais poniendo un poquito aquí qué tipo de perfiles o qué tipo de situaciones tenéis, también nos podremos ir ayudando un poco más, sobre todo pensando en mañana, en pasado, que en la medida en que seamos capaces de conoceros un poquito y saber qué dolores tenéis, podremos ayudaros con esas vitaminas, ¿no? Con esas medicinas para esos dolores. Si nos dais cuanta más información, más vamos a poder ayudaros, más vamos a poder ser capaces de contribuir a que estas sesiones sean lo más productivas posibles, porque os conoceremos mejor. Con lo cual, todo lo que nos podéis poner, de verdad que súper agradecidos porque os va a ayudar o nos va a ayudar a que la sesión esté lo más enfocada posible hacia vosotros, hacia vosotras, que al final es lo que queremos, que esta sesión, que estos 3 días de viaje os resulten interesantes y os aporten cositas, ¿vale? Venga, vamos, pues nos dice Mario, muy interesante, gracias por compartir algo y nada, fenomenal. Si os está aportando,
desde luego, ese es nuestro objetivo y nosotros con eso estamos contentos, ¿vale? Que es lo que queremos. Venga, vamos a ver, estrategias con inversores privados. Vamos a ver diferentes figuras que nos podemos encontrar con esos inversores privados y cómo podemos gestionarlas. Bien, bueno, podemos trabajar con redes, ya hemos dicho, y asociaciones de business angels. Bueno, yo os he puesto tres redes a nivel mundial, algunas europeas, otras americanas y otras asiáticas, para que podáis localizar, en caso de que vuestro proyecto pueda cumplir. Aquí luego hay que saber cómo presentar, dónde presentar, etcétera, etcétera, con este tipo de circunstancias. Entonces, en Europa está EBAN, que es European Business Angel Network, en América está ACA, Angel Capital Association, y en las redes asiáticas está ABAF, que es la Asian Business Angel Forum, ¿de acuerdo? O sea, digamos que tenéis aquí tres grandes redes a nivel mundial, insisto, Europa, América y Asia, donde vais a encontrar pues estos nichos de Business Angel que os pueden ayudar. Bueno, si vamos a eventos y conferencias de emprendimiento, vale, yo os diría que acudir a estos eventos, estas conferencias, es una muy buena forma de hacer contratos, de hacer networking. ¿Por qué? Porque el networking al final os va a ayudar ya no solo con la financiación, sino con esa parte que supone explotar vuestro negocio, ¿vale? Con esa parte de crecimiento. El networking al final nos abre una ventana que nosotros no tenemos y que no sabemos dónde vamos a encontrar a alguien que nos puede servir de palanca para catapultar, para hacer grande, para impulsar un crecimiento de nuestro negocio. Con lo cual, tratar de asistir a eventos o conferencias de emprendimiento es algo súper importante. Yo sé que he puesto algunos ejemplos de eventos ya más grandes, pero cualquier evento al que podéis asistir en un entorno más local sería perfectamente válido. ¿Por qué? Porque en todos los eventos se hace networking. Nosotros, por ejemplo, en el Camino del Emprendedor tenemos todos los meses eventos de networking, donde la gente lo que hace es contarse entre las personas sus proyectos. Oye, y salen sinergias. ¿Qué ocurre con eso? Que al final de esas sinergias sale negocio. Y de ese negocio sale facturación. Y os permite crecer, ya no solo crecer, sino hacer alianzas estratégicas en vuestro país o en otros países inesperadas. Entonces, este tipo de negocio, este tipo de eventos os van a ayudar a sentar y a crecer y a veces a buscar inversores. En el evento que tuvimos nosotros la semana pasada, apareció una opción de un modelo de negocio y llevarlo a franquicias y extenderlo. Bueno, pues ese día se está evaluando y salió en una presentación de proyectos un evento de networking. Bueno, pues si las personas que estaban no hubieran estado allí, pues esto no hubiera sido posible. Alguien hace una idea, alguien la recogió, vamos a estudiarlo y si hacemos una franquicia y cómo montamos un modelo de negocio, oye, y ahí se está gestando, veremos cómo acaba, pero hay una opción de negocio que hace 10 días, pues para ninguna de las partes existía. Con lo cual, bueno, pues ahí está. Veremos, a ver, pero por eso digo que el networking nunca sabéis dónde encontráis a alguien que os pueda ayudar a impulsar, a lanzar vuestro negocio. Venga, seguimos. Plataformas online de conexión, ¿vale? Hay plataformas que están específicamente diseñadas, porque lo que hemos visto es crowdfunding, las que hemos visto antes, para buscar esa conexión entre el emprendedor y el inversor. Entonces, aquí os he puesto tres ejemplos: AngelList, Gust y LinkedIn, que es otra de las plataformas donde, bien utilizado, nos permite, que hay que saberlo utilizar. Esto lo veremos también el miércoles, por ejemplo, cuando veamos la integración de la inteligencia artificial en Excel. Vais a flipar con cosas que se pueden hacer y que cuando damos este tipo de presentaciones o cuando en la parte del camino del emprendedor metemos la inteligencia artificial, la gente es que no se espera las cosas. O sea, hay un montón de herramientas que no conocemos que podemos utilizar, súper potentes, que nos pueden ayudar y que el problema está en que no sabemos cómo manejarlas. ¿Vale? Entonces, al no saber cómo manejarlas, no te preocupes, te esperamos mañana. Al no saber cómo manejarlas, pues estamos perdiendo una potencia brutal de herramientas que son súper interesantes. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, también iremos viendo pues, otro tipo de herramientas, otro tipo de cuestiones que os van a ayudar también a establecer ese networking, lógicamente sabiendo hacer uso de estas herramientas, ¿vale? Venga, continuamos. Más. Incubadoras y aceleradoras. ¿Vale? Las incubadoras y las aceleradoras suelen tener detrás una red de Business Angel que presentan, que ponen en contacto con las startups. ¿Vale? Algunas incubadoras o aceleradoras reconocidas, y Combinator, TechStars, 500 Startups, Guaira de Telefónica. Todos estos son incubadoras o aceleradores que, insisto, son súper potentes para poner en contacto startups, emprendimientos, microempresas con
inversores, business angels, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es algo que la gente no suele trabajar, es algo que la gente, que es muy desconocido para un montón de gente y que sin embargo es súper potente, es una forma de acceder a inversiones muy potente. El estar en estas incubadoras, los viveros de empresas, que luego creo que hago en la presentación de viveros. Viveros de empresas nos establecen un networking brutal. Ya no solo ese networking por crecimiento, networking por mentores que nos van a ayudar a avanzar pasos del proyecto. Y yo, también lo comentamos nosotros siempre. Yo en mi caso que he montado ya, pues estoy montando la sexta empresa. Cuando monté la primera, cuando monté la segunda, siempre he dicho, ojalá hubiera tenido a alguien que me hubiera ayudado, que me hubiera mentorizado para no cometer errores que cometí por absoluto desconocimiento. Y cuando uno va montando empresas, bueno, pues son errores que ya va aprendiendo y que los va puliendo y los va subsanando, pero que al principio te vas a equivocar sí o sí, porque es normal que te equivoques, porque no tienes esa experiencia, porque al final haces de hombre o de mujer orquesta. Te toca hacer de todo, porque claro, tú sabes de tu negocio, pero hay un montón de cosas alrededor del negocio que no sabes gestionar y que tienes que hacerlas también. Entonces, es muy importante tratar de, insisto, buscar no solo esa financiación, sino esa mentoría que me ayude a avanzar, pues para tratar de evitarme errores que si no en el futuro voy a tener sí o sí, seguro que voy a cometer sí o sí. Venga, seguimos. Los Pitch Deck Competitions son concursos donde las startups se presentan porque son visibles para business angels, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Hay muchos que se organizan a nivel local, nacional o internacional. Bueno, yo sé que he puesto varios, tres al azar, pero estos hay un montón. Cada uno tendría que buscar en su zona, oye, qué pitch de competitions puede acceder o cuáles están disponibles para buscar si su proyecto encaja o no dentro de esta competición, si se puede presentar o no a este pitch deck y si puede presentarse, si puede ser una candidatura válida, es una opción de ser visible. El objetivo de todo esto siempre es que me vea alguien que puede invertir en mí, así de claro. O sea, vestir mi proyecto de una forma tan espectacular, presentarlo de una forma tan espectacular que alguien me ve y diga, ah, yo quiero invertir allí. ¿Por qué? Porque esto me interesa, porque esto me da rentabilidad, porque el dinero que pongo aquí lo voy a recuperar con creces. Ese es el objetivo de este tipo de inversiones, ¿de acuerdo? De este tipo de exposiciones públicas en el entorno que sea que nos van a ayudar, insisto, a ser visibles y a que alguien en un término nos vea y quiera invertir en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Más. Universidades y programas académicos, ¿vale? Las universidades tienen programas de emprendimiento que también están conectados con inversores, con business angels, con fondos de inversión, ¿vale? Y ofrecen oportunidades de networking y presentaciones. ¿Vale? Con lo cual hay diferentes programas. Lo mismo, habría que ver en qué país o en qué zona estáis ubicados cada proyecto, cada emprendedor, cada emprendedora y buscar aquellos programas académicos, aquellas universidades que son accesibles, si es que los hay, no en todos los países tenemos este tipo de cosas. Las plataformas de crowdfunding, como habéis visto, algunas son de nivel global, con lo cual da igual el país en el que estéis. Si yo busco invertir, me da igual donde esté la empresa o el emprendedor donde invierto. Eso no es importante. Esos programas, por ejemplo, algunos de ellos sí que tienen que ser más locales o por ejemplo, cosas que hemos visto aquí, pues como el pitch deck, ¿de acuerdo? Tienen que ser cosas más locales donde yo tengo acceso y tengo que poder estar. Venga, más. Firmas de consultoría o asesoramiento. Hay firmas de consultoría que están especializadas en startups y facilitan acceso a los inversores con las startups. ¿Vale? Hay firmas de consultoría que conectan estos dos perfiles. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de tener los dos perfiles de la mano. Yo colaboro, por ejemplo, con una consultora que tiene un bloque de inversores que están siempre buscando proyectos. Cuando detectamos que hay proyectos susceptibles de que le pueden interesar a los inversores, los presentamos. Y si entre se ponen de acuerdo, fenomenal. Entonces, hay firmas que se dedican a este tipo de cosas, a buscar esa conexión entre las partes para encontrar el inversor adecuado para el proyecto adecuado. Porque ya conocen a los inversores que tienen, conocen los proyectos que llevan y cuando procede los ponen en contacto pues para intentar, insisto, lanzar ese empoderamiento del proyecto, esa financiación y que el inversor tenga capacidad de ganar. ¿Vale? Con lo cual, insisto, de estas hay muchas a nivel mundial, en todos los países hay consultoras de este tipo, con lo cual se trata de buscar aquella que os dé cobertura. Clubes y cámaras de comercio, lo mismo. Cámaras de comercio hay en casi todos los países. Clubes de emprendedores, asociaciones, lo que van a hacer es ofreceros visibilidad. Volvemos a lo mismo.
Hay que ser visible, hay que ser visible, hay que ser visible y hay que hacer networking. Porque no sabéis dónde está esa persona, ese inversor, ese punto que os permita crecer, con lo cual hay que estar siempre buscando esas redes de contacto que nos permitan, que nos ayuden a dar el salto que es necesario para nosotros. Más, por supuesto, el networking personal. O sea, cada uno, más allá de todo esto, tiene que hacer su networking siempre en su negocio, no vale solo familiares, vecinos, amigos, cuando no hace un emprendimiento, sino que tengo que buscar ese networking que me permita dar el salto y crecer, elevarme a otro nivel. ¿Vale? Buscar mentores que os ayuden a crecer, que tengan la experiencia, que tengan contactos, compañeros de trabajo, en fin, bueno, todo lo que podéis trabajar a nivel personal, bienvenido sea y también os va a ayudar a buscar esa visibilidad que me permite encontrar en un momento determinado una financiación. Venga, hablamos antes de los viveros de empresa. ¿Vale? Un vivero de empresa o las incubadoras, digamos que son organizaciones diseñadas para acelerar el crecimiento y el éxito. ¿Cómo? Bueno, lo que hacen es, un vivero lo que hace es, de alguna forma, tener en un mismo espacio común un montón de empresas de unas características determinadas. Esto no es coworking. Si no es coworking, que es yo no puedo pagar un alquiler individual y entonces voy a una zona de oficinas comunes, no. El vivero es otro tipo de concepto. El vivero es, yo tengo una serie de startups con unas características similares o que entre ellas pueden buscar sinergias en un momento determinado y yo me integro dentro del vivero. ¿El vivero qué va a hacer? El vivero me va a dar asesoría, me va a dar acceso a financiación porque hay financiación para el vivero. Por eso digo que no es un coworking. Hay formación, establece conexiones de networking, con lo cual, ¿qué me da? Un espacio físico y una infraestructura donde yo llego y monto mi negocio. Una serie de mentores que me van a asesorar, porque en los viveros funcionan así, en el coworking no. Me va a dar una red de contactos, porque en el vivero, en estos viveros de empresas, lo que se quiere es que la gente tenga la capacidad de crecer, de lanzar el proyecto, de pegar un salto hacia arriba. Entonces el vivero va a estar trabajando para que nosotros tengamos esa capacidad. Por eso no todo el mundo puede ir a un vivero. A un coworking es llegar y pagar un alquiler y que haya sitio. Un vivero de empresas es otra cosa distinta. ¿Vale? No tiene, una cosa es el coworking, otra cosa es el vivero. Son cosas diferentes. Y vamos a buscar y encontrar cosas distintas en el vivero y en el coworking. ¿De acuerdo? En esos viveros también hay acceso a financiación. ¿Por qué? Porque con el vivero va a haber vinculados fondos de inversión, va a haber vinculados business angel, va a haber vinculados inversores particulares, va a haber vinculados una serie de fuentes de financiación que en un espacio de coworking no voy a tener. Por supuesto, nos da una imagen profesional, es decir, aquella startup, aquella empresa pequeña, aquel emprendedor, aquella microempresa que está en un vivero de empresas, se considera que tiene unas características de cara a la imagen pública que no tiene alguien que está en otro espacio. Con lo cual es un buen punto para permitirnos tener esa imagen interesante. Y luego me va a reducir riesgos porque voy a estar rodeado de un entorno que me va a estar ayudando. Con lo cual, esta formación, este asesoramiento, esta infraestructura, este networking, este acceso a financiación, lo que hace es ir reduciendo poco a poco el riesgo que tiene mi negocio de triunfar o no hacerlo. ¿Quiere decir esto que todo el mundo que está en un vivero triunfa? No. Pero sí que es cierto que estar en un vivero me rodea de un entorno que me va a poner las cosas un poco más sencillas que si estoy solo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de inputs que van a estar entrando, que me van a estar ayudando. Y por supuesto, me van a permitir estar cerca también de la financiación. ¿Vale? O sea que aquí estamos hablando de cómo financiar nuestras empresas. eh, con lo cual, bueno, pues siempre es más que interesante. Venga, continuamos. Vamos a diferentes viveros de empresa que nos podemos encontrar en diferentes países. Oye, por ejemplo, en España tenemos un vivero de empresas en Madrid Emprende. Hay otro en Barcelona que se llama Barcelona Activa. ¿Vale? En el de Madrid pues ofrecen servicios de asesoría, de formación, espacio físico. En el de Barcelona ofrecen programas de incubación y aceleración aparte del coworking. ¿Veis? Por eso que el vivero no es el coworking, es algo más. El coworking simplemente comparte un espacio. El vivero me da más cosas. Fijaros, por ejemplo, el de Barcelona. No solo me da el coworking, sino que tengo programas de incubación y de aceleradoras de empresas. ¿Vale? Ya es otra cosa distinta que el coworking. Y en Málaga hay uno que se llama Big Euronova, que incluye también incubación y aceleración, aparte de consultoría, formación, etc. ¿Vale? Esto, por ejemplo, con respecto a diferentes viveros de empresa que nos podemos encontrar en España, por poner un ejemplo. En Colombia, bueno, pues en Barranquilla tenemos Macondola, que es un lugar donde incubación y aceleración de startups. Tenemos Impulsa Colombia. En Medellín tenemos el Parque E, que tiene coworking, formación, networking.
¿vale? Como veis, en diferentes países nos vamos a encontrar diferentes puntos de ubicación que corresponden con estos viveros de empresa que nos van a ayudar a hacer este impulso, este lanzamiento. En Ecuador, con Quito. Es una incubadora de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica que ofrece asesoría, formación y espacio de trabajo. Y en Guayaquil está SPOL, que es la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ¿vale? Tiene un programa también de incubación para empresas. En Perú, bueno, pues en Lima tenemos Urbano Vitaliza, es una incubadora de empresas innovadoras, especialmente del sector tecnológico, ¿vale? La web es el Startup Perú, ya veis que es este sentido. Y luego está el UTEC, que es el Parque Tecnológico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima. De acuerdo, que también ofrece estos programas de incubación y aceleración para emprendimientos tecnológicos. No te preocupes, no te preocupes, Lisbeth, que mañana o pasado tendremos un puntito dedicado para Bolivia, tal cual nos has pedido, y pondremos estos mismos ejemplos de Bolivia para que veas un poco pues, a qué tienes acceso, ¿vale? En tu país. Venga, seguimos. Seguimos un poco aquí. Oye, en México, pues Startup México Zoom en Ciudad de México, que ofrece pues, programas de incubación y aceleración, un espacio de trabajo y mentorización. Fijaros, ya no solo hablamos del espacio y la aceleración, sino tenemos un servicio de mentorización para las empresas que están dentro del Zoom en Ciudad de México, con lo cual nos van a ayudar a ese crecimiento, a ese expertise, ¿no? A ese know-how que han tenido otros emprendedores, pues los vamos a estar recibiendo para intentar no cometer los errores que han cometido otros, ¿vale? En Monterrey tenemos Teclin, que es, bueno, aceleración del Tecnológico de Monterrey. En este caso es proyectos de emprendimiento tecnológico de alto impacto. ¿Vale? Esto es ya un poquito más concreto. Vale, bien. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí lo que hemos visto es qué opciones diferentes tenéis a nivel de financieros, qué posibilidades os ofrecen, bueno, pues qué posibilidades tenéis en cada uno de los países, cómo tenéis esa capacidad de acceder a la financiación, ¿vale? Y cuáles son las diferentes redes que podéis utilizar para buscar, insisto, esa financiación. O bien esa financiación privada, esa financiación pública, esas financiaciones que nos ayuden a impulsarnos, ese networking, qué es un business angel, qué es... insisto, la intención de esto, porque es imposible bajar a ese nivel de detalle en una hora y media de cada proyecto, cada país o cada modelo de financiación, pero la intención de esto es que cojáis esa visión general de, oye, mira, pues el crowdfunding me puede interesar. Pues este tipo de crowdfunding por mi proyecto me puede venir bien. Con lo cual, pues fíjate, voy a intentar buscar en esta plataforma cómo presento mi proyecto porque puede ser factible. O, joder, es un proyecto vinculado a un tema de salud o de integración. O esta otra que son de donativos que está más enfocado, esto, aunque son personales, pero este tipo de proyectos lo soportan. O es un proyecto más tecnológico, es un proyecto más, o tengo que buscar una subvención, una ayuda estatal porque, bueno, pues los crowdfunding no me van tan bien, o lanzo un crowdfunding, me busco una plataforma de Business Angel, pido una subvención, una ayuda de no sé qué. Y al final, estos se pueden combinar entre ellos, no son excluyentes. No es si de una plataforma de crowdfunding no puedo hacer no sé qué. Se trata de que sepáis moveros entre esas aguas de cómo buscar la financiación para ver la fórmula más adecuada para vuestro proyecto, vuestro emprendimiento, vuestro país. ¿Vale? Y este es el secreto, que busquéis esa forma que sea lo más adecuada posible. ¿De acuerdo? Dicho esto, claro, ahora decimos, oye, ¿yo soy autónomo o soy sociedad? Bueno, yo esto me gusta siempre contarlo porque de ser autónomo, o la figura del autónomo que ahora veremos en cada país, son figuras distintas. A ser una empresa, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Y ya no son solo los impuestos, las tasas, ese tipo de cosas, sino que hay cosas como la responsabilidad legal, que esto es algo que mucha gente no sabe. Si yo soy un autónomo y hago algo de forma incorrecta, voy a responder yo con mi patrimonio como autónomo. Pero si yo tengo una empresa y hago algo de forma incorrecta, responde la empresa si luego he hecho las cosas en condiciones. ¿Vale? Si luego no he hecho las cosas en condiciones, pues me van a poder pedir a mí explicaciones. Pero en principio, la responsabilidad queda en el ámbito de la empresa. Mientras que si soy un autónomo, la responsabilidad está en mi ámbito personal, digamos, particular. ¿Vale? Con lo cual, siempre es interesante, en la medida de lo posible, plantear esa figura de empresa que nos va a eximir de una cierta responsabilidad. Dicho esto, hay que decir que cuando uno es autónomo se recomienda, y si es empresa también, que tengáis una serie de seguros por si acaso
ocurre algo, que os den cobertura. ¿Por qué? Por lo mismo. Si yo tengo una responsabilidad legal porque mi negocio por lo que se haga mal y tengo que asumir una responsabilidad legal, no es lo mismo que yo tenga un seguro que responda por mí en un momento determinado a que responda yo a título particular. Lógicamente, si respondo yo a título particular, pues el problema es otro que si responde un seguro por mí. Porque en caso de responder el seguro por mí, pues lo que va a pasar es que el seguro se va a hacer cargo. Si soy a título particular, me tendré que hacer cargo yo. Y según la cuantía que tenga el problema del negocio que se me haya generado, pues, en fin, el problema puede ser muy importante para mí. Con lo cual, insisto, hay que siempre evaluar, claro, los costes no son los mismos, hay que evaluar si mi interés es autónomo, mi interés es sociedad, en qué punto, en qué momento salto de autónomo a sociedad, qué seguros voy a tener, cómo me voy a cubrir legalmente, y todo eso son figuras que hay que ir analizando, dependiendo del país, para ver un poco cómo establezco esa figura legal en la que yo me compongo, esa figura legal en la que yo financio mi empresa, para que, insisto, ante una contingencia, yo no me vea atrapado en un aspecto legal que me arruine, ¿vale? Sino que el seguro, la empresa respondan en ese ámbito y yo quede exento, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que dice, no, es que yo monto un emprendimiento pequeño, ¿para qué quiero un seguro? El seguro no hace falta hasta el día que no lo necesitas. Y el día que lo necesitas, si no lo tienes, tienes un problema. Con lo cual, siempre es interesante que si en nuestro país es factible tener este tipo de seguros, de responsabilidad civil o de lo que quiera que sea tenerlos, porque os van a quitar seguro unos cuantos problemas de cara a futuro, ¿vale? Bueno, vamos a ver estas figuras, qué diferencias tienen en algunos de los países que hemos ido viendo hasta la fecha. Bien, en España, bueno, vamos a ver, el autónomo es una persona física que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa. Claro, ¿cuál es la consecuencia legal de ser autónomo? La responsabilidad es ilimitada a nivel personal. ¿Por qué? Porque el autónomo responde con su patrimonio frente a las deudas de la actividad. Es decir, si yo soy autónomo, lanzo una actividad y mi negocio como autónomo genera una de $100.000, 100.000 euros, yo respondo a nivel particular de esos $100.000 o esos 100.000 euros, porque soy autónomo. ¿Vale? Con lo cual, primero tengo que saber que responderé yo a título particular. La fiscalidad se tributa por el régimen de estimación directa y IRPF sobre beneficios. Es decir, yo tengo unos ingresos y tributo un porcentaje de IRPF sobre estos ingresos que estoy cogiendo. Con lo cual, tengo que ser consciente de cuál es el IRPF que hay en mi país, porque en una sociedad es distinto. Y claro, depende de los impuestos que pago, la financiación también es diferente. ¿Vale? Luego veremos si soy una empresa, qué tengo que hacer para acceder de una forma más fácil a las financiaciones que si soy autónomo. Bien, y en la seguridad social se paga algo que es el régimen de autónomos, que es el RETA. Bueno, si en vez de ser una persona física soy una sociedad, ¿de acuerdo? Ya soy una entidad jurídica legalmente constituida, con lo cual la responsabilidad es sobre el capital aportado. Es decir, si yo tengo una empresa donde aporto un capital inicial de 5.000 euros o 5.000 dólares y el negocio genera una quiebra de 100.000, yo responderé por los 5.000 que tengo de capital social, no por los 100.000. ¿Vale? Siempre y cuando no ha hecho ninguna ilegalidad para que no pueda venir contra mí. Con lo cual, respondo por esa cuantía, que son esos 5.000 y nada más. Claro, ¿qué pasa? Si en España el mínimo legal para constituir una sociedad son 3.000 euros. Cuando yo voy a pedir dinero al banco, cuando la sociedad está funcionando, y yo he compuesto la sociedad con 3.000 euros, el banco solo te va a pedir unos avales personales seguro. Si yo lo he compuesto con 30.000 o con 50.000 y tengo unas reservas legales, a lo mejor consigo que me financien sin ningún aval personal. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que yo creo en mi negocio porque he hecho una inversión inicial en el capital social y porque mi negocio está funcionando, da unos beneficios y es el propio negocio quien tiene esa capacidad de generar un motor de dinero que le permite hacerse cargo de esos préstamos que puede requerir o esas líneas de financiación en un momento determinado. Con lo cual, abrir el negocio con una cantidad o con otra me va a condicionar la forma en la que me puedo financiar. Fijaros, ya no solo si soy autónomo o empresa, sino si yo como empresa hablo con poco capital o hablo con más capital. Me podré financiar de una manera o de otra, tendré que tener un aval u otro, el banco me dará un dinero u otro porque se fiará de mí y de mi negocio más o menos. Con lo cual, atención, cuidado con esto, que esto no suele decirlo solo nadie. Cuidado al abrir la empresa con cuánto dinero abre la empresa, porque va a condicionar el futuro del dinero que yo le pediría al banco. No solo el futuro del dinero que le pediré, sino si lo avalaré o no lo avalaré. Porque según lo que tengáis, el banco no os pedirá ni avales personales. ¿Vale? Con lo cual es importante
saber cómo monté mi empresa, insisto, para ver cómo después me voy a financiar. Bien, bueno, en este caso, fiscalidad, pues se tributa por el impuesto a sociedades, que es por los beneficios, y los administradores, pues por renta, en fin, bueno, por la seguridad social, etcétera. Venga, vamos a más sitios. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, pues un autónomo, lo mismo, es una persona natural que ejerce una actividad económica de manera independiente. La responsabilidad es también limitada y se pone en riesgo el patrimonio personal. Tributa por el régimen simplificado o común del impuesto de la renta y pues tiene la obligación de estar en el régimen de la seguridad social. ¿Vale? Si es empresa, si es sociedad de acciones simplificadas, un SAS, bueno, es una entidad jurídica que el capital se divide en acciones y que la responsabilidad, fijaros, vuelve a lo mismo. La responsabilidad está limitada al capital aportado. Ya no respondes con tu patrimonio personal, sino con este patrimonio que has aportado a la sociedad. La fiscalidad, pues en este caso es el impuesto de la renta para la equidad, que es el CRE, y por la seguridad social el representante legal cotiza a un sistema de seguridad social como empleado o independiente. ¿Qué pasa si estoy en Perú? Bueno, pues en el caso de Perú, si soy un autónomo, pues lo mismo, es una persona natural que hace actividades comerciales, la responsabilidad vuelve a ser ilimitada. Volvemos a poner en riesgo el patrimonio personal. Fijaros que esto es común en todos los países que estamos viendo. Si soy autónomo, la responsabilidad es mía. Aquí tributo por el régimen general especial o el RUS, que es el régimen único simplificado, y estoy obligado a cotizar la seguridad social en el sistema e-salud como persona independiente. ¿Qué ocurre si soy empresa? Pues tengo una sociedad autónoma anónima cerrada, un SAC, o una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una SRL. En este caso, es una entidad jurídica, la responsabilidad vuelve a estar limitada al capital aportado. Los socios vuelven a no responder con su patrimonio personal, ¿vale? En este caso, la fiscalidad tributa por el impuesto a la renta de la tercera categoría o el impuesto general de ventas, el IGV, y la seguridad social, pues lo mismo. El gerente o representante legal cotiza al sistema e-salud como empleado. ¿Vale? Si os dais cuenta, hay una tónica común entre, oye, soy autónomo, soy empresa, ¿dónde está mi responsabilidad personal? ¿De acuerdo? Ilimitada con mi patrimonio o limitada al capital social. Siempre teniendo en cuenta que, como os digo, si soy empresa, es muy importante valorar qué capital pongo inicial, porque en función de este capital, la financiación futura, os recuerdo que esto es súper importante, va a estar condicionada. Y esto es algo que no nos cuenta nadie. Yo recuerdo en mis dos primeras empresas que monté, nadie me dijo en ningún caso nunca que dependiendo del capital que pusiera inicialmente, al futuro tendría posibilidad de pedir financiación de una forma o de otra. La tercera empresa que puso con un capital social más alto, sin saberlo, fue casualidad. La vez que fui a pedir una línea de financiación, me dijo el banco que me la daba sin aval, porque mi negocio estaba dando beneficios y porque mi capital social era alto. Y dije, ¿cómo? Esto no lo sabía yo. Y entonces me lo explicó el del banco. Dice, claro, es que depende del capital social que tú tengas y los beneficios de tu empresa, y lo que nos pides, te vamos a pedir avales o no van a hacer falta los avales. Dije, madre mía, pues yo de esto no era conocedor. Entonces me lo encontré de sorpresa en mi tercera empresa y a los años, no al abrir. Entonces por eso os digo que es que hay cosas que, por desgracia, nadie nos va a estar contando y van a condicionar de una forma inequívoca la manera en la que financiamos nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio, cómo luego vamos a ir creciendo. Venga, en México, por ejemplo, autónomo, persona física, lo mismo, responsabilidad ilimitada, volvemos a lo mismo, responde con su patrimonio personal frente a las deudas. Fiscalidad, tributa por el régimen de incorporación fiscal, el RIF, o el régimen general de ley de ISR. Y lo mismo, pues hay que inscribirse y cotizar al Instituto Mexicano de Salud Social, al IMSS. Si soy una empresa de responsabilidad limitada, una SRL, la responsabilidad vuelve a estar limitada al capital aportado. Claro, es que es tónica como lo tienen todos los países. Entonces, se tributa sobre el impuesto de la renta, el ISR, y el impuesto del valor agregado, en este caso el IVA, sería el impuesto del valor añadido. ¿Vale? Seguridad Social, representantes legal y empleados cotizan en el IMSS y el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit, en este caso. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. ¿Qué pasa si estoy en Ecuador? Pues lo mismo. Responsabilidad ilimitada, tributamos con microempresario. Si os dais cuenta, es un poco siempre la misma dinámica, ¿de acuerdo? Mientras que si vamos a la parte empresa, pues la responsabilidad, que es lo más importante, vuelve a estar limitada al capital aportado. Y como os digo,
siempre, siempre, siempre ese capital aportado fundamental para ser capaces de, bueno, pues de pedir una financiación después para nuestro negocio, porque luego nos sale una línea de crédito, un descuento de efectos, un anticipo de remesas, una línea de financiación de créditos al consumo, de lo que quiera que sea. Oye, ¿qué vamos a necesitar en un momento determinado que podamos poner sobre la mesa que nos ayude a financiar después el negocio y a crecer? Y si esto no lo tenemos claro, si esto no lo tenemos bien definido, ya no solo es el momento de abrir, que hay gente que en el momento de abrir no necesita financiación, no necesita acceso al crédito, pero conforme la empresa está funcionando, sí lo va a necesitar, porque vas creciendo. Y cuando uno tiene que crecer, puede tener que invertir en una máquina, puede tener que invertir en un local, puede tener que invertir en un proyecto, en el desarrollo de un producto, en una línea de negocio nueva que nace dentro de su empresa, una reforma que hagas no sé dónde. Y todas estas inversiones requieren de financiación. Entonces, si tu empresa va muy bien y tienes la capacidad por tu pulmón de irlo generando, fantástico. Pero ¿qué ocurre si tu empresa no tiene esa capacidad de generar esa liquidez? Tienes dos opciones: o no crecer si no quieres endeudarte, es decir, solo crezco a la capacidad que mi empresa se puede generar liquidez. Si tengo dinero, lo pongo; si no tengo dinero, no lo pongo y no lo pido. O dos, mi empresa va creciendo, quiero crecer más y entonces tengo que acceder a financiación, tengo que acceder a crédito. Y entonces, de cómo hayamos compuesto la empresa, del capital inicial que hayamos aportado, etcétera, etcétera, nos van a permitir después hacer ese crédito. Ya no solo depende del crowdfunding, de un business angel, de un inversor, de que me dejen un familiar, de lo que quiera que sea. Insisto, la financiación de la empresa no solo hay que verla en el momento de apertura, sino que hay que verla a largo plazo. Claro, no es lo mismo un emprendimiento donde yo quiero ganar $30.000 al año, donde quiero montar una empresa de 3 millones, o de 1 millón, o de 500.000. Oye, ¿tengo aviso de que mi negocio, mi emprendimiento crezca? Sí. Pues tengo que pensarlo desde el principio, quieto, parado. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi business plan? ¿Qué proyección tengo para los próximos 3 o 5 años? Y con esto tengo que decidir qué ruta quiero emprender, qué camino quiero coger. Porque si no, a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años no puedo crecer lo que tengo previsto, porque no tengo la capacidad de financiarme como debería. ¿Vale? Y esto es fundamental. Bien, vamos a algunas conclusiones de las fuentes de financiación y luego abriremos turno por si tenéis preguntas, queréis alguna cosa que preparamos para mañana, que luego recuerdo la agenda de mañana y pasado. Entonces, algunas conclusiones. Venga, autónomo general. Autónomo, ventaja: mayor simplicidad en la gestión y menos costes iniciales. Ser autónomo no cuesta nada y no tiene ninguna complicación. Desventajas: que hay una responsabilidad ilimitada y respondes con tu patrimonio personal. Y luego hay menos deducciones fiscales. ¿Soy una sociedad? La responsabilidad está limitada, con lo cual protejo mi patrimonio personal. Tengo un mayor potencial de crecimiento y es más atractivo para inversores y socios. ¿Vale? Es más fácil que un inversor invierta en una empresa que en un autónomo. Para un autónomo es muy complicado que busquéis una financiación, con lo cual el hecho de ser empresa os va a ayudar, os va a facilitar esa búsqueda de inversores que si no, como autónomos vais a tener más complicada. Bien, desventajas: hay una mayor complejidad en la gestión, ya no sé, de normativas legales, fiscales, jurídicas. Los costos son más altos, pero evidentemente ser una empresa pues requiere de otro tipo de cosas que un autónomo no tiene. Bueno, y aquí os he puesto una especie de resumen. Mira, aquí nos venía Bolivia. O sea, yo que en algún sitio me sonaba que había puesto algo de Bolivia. No tenía claro dónde. Yo decía, yo juraría que en algún sitio algo de Bolivia incorporado, o había por ahí, me sonaba. Pues mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, aquí está es un poco esas fuentes de financiación, esa diferencia entre eh, autónomo y empresa. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es un poco esta parte de condiciones, no está la parte de crowdfunding Business Angel, que eso, como decía, pues lo tendremos preparado para estos días. Pero sí que recordaba que había algo me sonaba que había de Bolivia en algún sitio, o algo me quería sonar, ¿vale? Con lo cual, bueno, como os digo, la intención de esto es tener un primer enfoque de lo que son esas fuentes de financiación, un primer enfoque de cómo somos capaces de financiar la empresa, cómo somos capaces de, ya no solo en el momento inicial, sino pensando en el futuro para que cuando quiera crecer no me vea en ningún caso sorprendido, vamos a decirlo de alguna forma, por los acontecimientos, ¿no? Sorprendido por esa búsqueda de financiación que no voy a poder encontrar. Vale, venga, hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Os ayuda, no os ayuda? ¿Os ha aportado cosas? No, contarme un poquito. Venga, contarme un poco qué os lleváis del día de hoy, qué os lleváis de esta sesión.
Si queréis que algo adicional que tengamos para mañana o pasado, independiente de lo que nos ha pedido Lisbeth para Bolivia, darnos un poco ese feedback por vuestra parte. Bueno, estáis hoy un poco tímidos y tímidas todavía. Bien, bueno, os voy a contar un poco cómo va a ser la agenda de los 2 próximos días, ¿de acuerdo? Mañana tenemos un evento donde vamos a tocar ventas. Entonces, en el evento de mañana vamos a trabajar cómo cambiar las creencias limitantes con respecto a la venta, cómo trabajar los embudos de venta, cómo hacer toda esta parte del argumentario comercial, desde la ruptura de hielo, las preguntas termómetro, todo ese embudo en el que conducimos al cliente o al presunto cliente o al posible cliente, desde esa primera intención de compra hasta el momento final donde doy el precio, que hay mucha gente que dar el precio le supone un trauma brutal. Vamos a ver técnicas para dar el precio sin que nos suponga un trauma, ni muchísimo menos. Entonces, veremos cómo trabajar todo ese embudo para ir trabajando objeciones, haremos alguna dinámica de ventas, haremos algún roleplay, practicaremos, ¿vale? Esa parte súper interesante nos dice Mario, ¿cuál la de ventas o cuál nos dices Mario? ¿No te refieres a la de ventas o a la de los embudos, a la del precio, a esta parte de la financiación? Si nos dices un poquito más, cuanto... vale, asignación de precios, vale, pero sí, es que hay mucha gente que nos encontramos con esa creencia limitante de que llego al precio y me hago pequeño. Y cuando tengo que dar el precio y soy un emprendedor, parece que me da vergüenza hablar de precio. Y esto nos lo encontramos de una forma súper habitual. Bueno, pues vamos a dar técnicas y pautas sobre cómo trabajar estos embudos y cómo trabajar esta presentación del precio para que no nos dé ningún tipo de vergüenza y lo hagamos con la cabeza alta. Oye, ¿y cuánto vale esto? Tanto. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto también lo trabajaremos mañana, ¿de acuerdo? Y el miércoles tenemos una parte súper chula y súper importante que os va a volar la cabeza, que es cómo trabajar la Excel para controlar las finanzas y cómo integrar herramientas de inteligencia artificial dentro de Excel. Fijaros lo que os digo, que os van a facilitar un montón el trabajo para que ganéis tiempo. Porque esta es la otra. Un emprendedor tiene que ser capaz de montar un negocio que le permita vivir y no estar todo el día pendiente del negocio. Con lo cual, vamos a ver herramientas que os van a ayudar a ganar tiempo, que os van a permitir tener libertad. No estar siempre condicionados al negocio, no estar siempre esclavos del negocio, que es algo que al principio cuando emprendemos nos pasa muchísimo. Todo es el negocio, el negocio, el negocio, el negocio, todo está enfocado al negocio, con lo cual es un problema porque es que no vivimos más que para el negocio. Todo nuestro foco está en el negocio y al final hay que tener vida también. No solo es el negocio, no todo está alrededor del negocio. Con lo cual es importante también tener esa capacidad de tener esa vida que nos permita ver un poco más allá y no solo estar viendo, digamos, la parte de negocio. ¿De acuerdo? Con lo cual esta será la agenda de mañana y pasado. Insisto, toda la parte del embudo de ventas, técnicas de venta, precierres, objeciones, precios, etcétera. Tiene que ser una sesión que es dinámica, donde si no participáis va a ser súper aburrida, con lo cual mañana os invito a que estéis activos, participando en esos embudos, en esas objeciones, que planteéis qué miedos os da la venta, qué objeciones os encontráis, cómo rebatirlas, para que podamos ayudaros con roleplays lo más reales posibles. Esto no se trata solo de que sea un evento donde estamos a chapa de teoría, sino donde participáis. Cuanto más nos hagáis llegar vuestras inquietudes, más fácil tenemos poderos ayudar. En la medida que seáis capaces de contarnos mañana, oye, mira, Luis, yo tengo ese problema cuando me dicen esta objeción. No sé cómo rebatir cuando me cuentan esto. O cómo enfoco una pregunta de termómetro, una ruptura de hielo. ¿Cómo doy los precierres? ¿Cómo doy el precio? ¿Cuándo hago el seguimiento? ¿Cómo lo hago? Cuanto más nos ayudéis en qué necesitáis ahí, más fácil es que este evento sea útil para vosotros y para vosotras, que es el objetivo. Que aprovechéis a tope estas 4 horas y media de evento, tenéis que aprovecharlas a tope. ¿Tenéis preguntas sobre lo que hemos visto hoy? Hacerlas, que todas las preguntas las responderemos. Oye, Luis, me gustaría tener algo más de información sobre esta herramienta de crowdfunding, sobre este Business Angel, sobre cómo acceder a... Preguntárnoslo, todo lo que nos pongáis en la mesa va a ayudar a que estas 4 horas y media sean súper aprovechables y súper interesantes y soporten realmente un valor brutal a la gente que vais a estar viniendo. Con lo cual, aprovechar a interactuar todo lo posible. Como os digo, el miércoles, super evento de inteligencia artificial vinculada a Excel y cómo desde gestionar nuestras finanzas para ganar tiempo, para reducir errores, para tener libertad y no estar todo el día dedicados única y exclusivamente al negocio. ¿De acuerdo? Bueno, pues
Si no tenéis preguntas, si no tenéis dudas, si no tenéis nada más que consultar, dejaríamos aquí la sesión de hoy. Son ya las 8:25, 5 minutillos nos faltan, que es el espacio para que preguntéis o para que indiquéis lo que queráis. Si queréis que vayamos preparando algo para mañana, aprovechar. Pues Mario, te agradezco que sea un aporte valioso para ti y que estés sumando, que es el objetivo, como digo, de este evento, de estas 4 horas y media, que esto os sume. Al final, un montón de gente se apunta al chat, luego vais viniendo menos, ahora habrá gente que preguntará en las grabaciones y otro no sé qué, y mañana otras personas distintas, esto suele ser así, con lo cual intentamos que estos eventos sean, gracias Jonier también, intentamos que estos eventos sean útiles para la gente que estáis. Entonces ya os digo, cuanto más participéis, cuanto más preguntéis, cuanto más nos hagáis partícipes de vuestro emprendimiento, de vuestro negocio, de vuestra inquietud, más os vamos a poder ayudar. Porque el evento es para vosotros, para vosotras, y centraremos todo el discurso en lo que os aporte valor a vosotros y a vosotras. Con lo cual, muchísimas gracias por la asistencia, que tengáis, los que estáis en España, los que estamos en España, 8:30 de la tarde, ya que tengáis buenas tardes, buenas noches. Los que estáis en América Latina, algunos estaréis en la franja del mediodía, con lo cual os queda mucho día por delante. Así que si no habéis comido, pues que comáis a gusto y con alegría y que tengáis una fantástica tarde y nos vemos mañana. Mañana colgaremos en el grupo de WhatsApp el link para acceder a la sesión de Zoom igualmente. Recordad, técnicas de venta de 7 a 8:30 de la tarde hora de España. Cada país tenéis una equivalencia, 6 horas, 7 horas de diferencia según el país. Con lo cual, os esperamos mañana por la tarde nuevamente. Como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos mañana. Hasta luego.